El pasado 15 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México se congregaron colectivos, quienes encendieron 400 velas y colocaron 400 pares de calzado, en homenaje a las víctimas de desaparición forzada. Colectivos en varias ciudades del país se manifestaron para pedir justicia e invitar a la reflexión por los desaparecidos. La convocatoria se realizó para congregarse en punto de las 5 de la tarde, en el Zócalo capitalino. Familiares de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda y cientos de personas solidarias unieron sus voces en el Zócalo para exigir justicia, verdad y memoria frente a la crisis de desaparición en el país. En el centro del país se encendieron 400 velas y se colocaron 400 pares de zapatos, en homenaje a las víctimas por desaparición. Pero desafortunadamente esta marcha tan legítima es aprovechada por oportunistas de la oposición al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum e infiltraron grupos de choque. Los llamados encapuchados, y también personajes de la política que pretenden sacar partido al montarse en cualquier causa legítima que se le exige al gobierno. La mayoría de medios convencionales publicaron que los participantes de esta protesta por las víctimas de desaparición comenzaron a golpear los escudos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero es totalmente falso. Los mismos familiares de desaparecidos se deslindaron de estos actos de violencia, así también se deslindaron de las consignas que se escuchaban en la puerta de Palacio. Teuchitlán nunca más, fue el Estado. El activista Alfredo López Casanova, integrante del colectivo Huellas de la Memoria, se pronunció en contra de personajes como Javier Lozano, del cual comenta que se comportan como aves carroñeras. En una entrevista al medio, sin embargo, le dice sus verdades y lo expone por su oportunismo. Escúchenlo. Es decir, la presencia de Javier Lozano en el Zócalo es una estupidez porque como carroñeros que son, querer ensuciar deliberadamente una limpia marcha es una clarísima acción de las familias. Lozano va, no sé a qué horas, nosotros no estábamos ahí, pero por lo que se ve va muy temprano y trata de hacer es una imagen bastante patética de un personaje como él, porque él fue funcionario, secretario del Trabajo de Calderón. Él defendió la estrategia de Calderón de combatir el narcotráfico y fueron ellos los que nos metieron en este infierno, ¿no? Entonces, nosotros lo dijimos muy claro, todos los partidos en este momento tienen manchadas de sangre las manos, sus partidos reciben dinero del narcotráfico en municipios, en estados para sus campañas electorales. Entonces, está muy complejo, está muy difícil que ellos puedan tener autoridad moral para tocar este tema, ¿no? En el caso de Javier Lozano, debió de haber sido enjuiciado por ser el secretario del Trabajo que impidió el rescate con vida de los mineros Pasta de Conchos en Coahuila cuando fue funcionario. Es decir, ni Álvarez y Casa, ni Lozano, ni todos esos personajes que están ahí ahorita hablando y tensionando el problema tienen autoridad moral y por respeto deberían de quedarse callados, hacerse a un lado para que haya un ambiente propicio de diálogo entre la presidenta y los colectivos. La presidenta de la República se pronunció por este hecho también y pide a la ciudadanía dividir los temas y no darles una visión partidista como la oposición, medios convencionales y comentócratas quieren hacerlo ver.
También da respuesta a los colectivos con una hoja de ruta que en conjunto se podría llevar a cabo. Esto comentó. Por eso decidí separar los temas, que un tema es la atención a los familiares, en el mismo tema estamos hablando pues del delito de desaparición y cómo atenderlo, cómo prevenir, atender a los familiares y al mismo tiempo sancionar a los responsables y encontrar a los familiares desaparecidos o a las personas desaparecidas. Uno es este tema y hay que reforzarlo y hay que trabajar conjuntamente, gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías, que es muy importante, y el Poder Judicial, porque también hay casos en donde hay detenciones y son liberados porque supuestamente no tienen todas las pruebas. Entonces, este es un tema. Se ha atendido, pero necesitamos atenderlo más. Y para ello incluso necesitamos lo que menciono, necesitamos modificar las leyes para que haya un solo registro, porque en muchos de los registros ni siquiera hay los suficientes datos de las personas desaparecidas que están registradas en la Comisión Nacional de Búsqueda. Tenemos que garantizar que todas las personas que alguien denunció tienen una carpeta de investigación en alguna fiscalía. Y tenemos que garantizar también prevenir el delito, que en el momento que un familiar denuncia una desaparición, nadie diga nos vamos a esperar 72 horas para empezar a buscarlo, porque esas 72 horas pueden ser claves. Entonces, que de inmediato cuando se denuncie se despliegue toda la fuerza de los gobiernos para poder localizar a la persona. Todo esto está contenido en esto que estoy planteando y la atención a los familiares de las víctimas. Este es un tema. El segundo tema, pues es toda esta campaña que tiene que ver también con lo que ocurrió en la puerta de Palacio Nacional el sábado, como bien lo comentas. Por eso lo vamos a tocar mañana, para que no se confundan los dos temas, porque si no después dicen que no hay sensibilidad y que estamos hablando de la campaña. No, una cosa es la atención al delito de desaparición y la otra es esto. Y en efecto, ahí vamos a encontrar cómo particularmente las personas que querían golpear la puerta de Palacio ni siquiera venían directamente en la marcha, es un grupo distinto. ¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones. Esa es una parte. La otra parte, pues es todos estos grupos de la oposición, calderonistas, muchos de ellos, que fueron parte del gabinete de Calderón, que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad pues son parte de una campaña en contra del gobierno. Entonces es otra cosa, hay que tocarlo en su justo término y también decir quiénes son, cómo lo están haciendo y cuáles son sus razones. Y también muchas otras cosas que también no son ni siquiera directamente de México, porque muchas de las campañas que vienen en la red social ni siquiera son desde nuestro país, sino que vienen de fuera, que también tiene que ver con el análisis de las redes sociales. Entonces, ¿qué decimos al pueblo de México? El pueblo de México está muy consciente de que son temas distintos y tampoco le hace caso a esta forma tan oportunista, hipócrita, carroñera, diría yo, de montarse en una campaña en contra del gobierno por un caso que ni siquiera conocen. Y la otra parte es la verdad sobre el caso de Jalisco, que es muy importante lo que va a decir el fiscal general el miércoles, que ya no va a venir aquí a la mañanera, va a dar su propia conferencia también para que no… Pues, la fiscalía es autónoma y tiene que dar su propio… Viene aquí en el gabinete de seguridad porque se ha incorporado en la coordinación, pero la fiscalía va a dar su propia conferencia para informar pues lo que he encontrado en este caso, tanto la verdad, cuáles son las evidencias científicas,
como también el deslinde de responsabilidades. El día de mañana invité al gabinete al gobernador de Jalisco, al gabinete de seguridad. ¿Están en la conferencia? No, viene solamente al gabinete de seguridad, porque también hay que quitarle la política a todo esto, a la politiquería, porque todo es política, pero la politiquería en este caso. Deslindar responsabilidades, quiénes son los responsables, pero también la ciudadanía exige que colaboremos juntos en estos temas. Entonces ya dependiendo de la Fiscalía Estatal se asume sus responsabilidades, pero a nosotros nos corresponde también la coordinación con el gobernador. Entonces lo invité el día de mañana para que esté presente, que ha estado en mucha comunicación con el gabinete, pero que esté presente también para coordinar las investigaciones de su Fiscalía Estatal con la Fiscalía General de la República, si es que así lo desea. Entonces, la verdad sobre el caso y lo que está pasando también en general, o lo que pasó en Jalisco y lo que está pasando. El tema de la desaparición y cómo lo vamos a atender. La campaña sucia, negra, hipócrita de muchos que no están de acuerdo con nosotros y las redes sociales. Entonces vamos tomando cada tema por separado, porque nosotros también, junto con los gobiernos estatales, porque cada uno tiene que asumir su responsabilidad, las fiscalías estatales, necesitamos atender el tema de las desapariciones. ¿Cuántas desapariciones hay? ¿Cuántas vienen de denuncias de fiscalías? ¿Cuántas vienen de denuncias que no son de fiscalías y que ni siquiera hay los datos completos? ¿En qué año se dieron? ¿Cómo hacer las investigaciones? ¿Cómo fortalecer la prevención? Entonces, todo esto pues también es fundamental fortalecerlo en una responsabilidad compartida. Gracias, Si te Presidenta. gustó la información, te pedimos nos ayudes dejando un like, actives la campanita para que te enteres cuando subamos un nuevo video y suscribiéndote para hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias por vernos.